Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar comienzo, hermanos, a este servicio. Vamos a pedirle a Dios que Él esté en este lugar, que Él esté en nuestros corazones, que Él esté en este lugar de oración, este lugar de alabanza. Señor mi Dios, Padre Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor mi Dios, porque has sido bueno, Señor mi Dios, con nosotros, que hasta este día nos has guardado y nos permites glorificar, exaltar y bendecir tu precioso nombre, Señor mi Dios. Te agradezco, Señor, por el día, ya casi terminando, Señor mi Dios, pero aquí estamos delante de tu presencia, Señor mi Dios. En esta hora queremos decirte, Señor mi Dios, que sin ti nada somos, Señor mi Dios, que con nuestras fuerzas nada podemos hacer, Señor mi Dios. Pero aquí estás, Señor mi Dios, acompañándonos, Señor mi Dios, en nuestras vidas, Señor mi Dios, en esa búsqueda, Señor mi Dios, que tenemos, Señor mi Dios, en tu presencia, Señor mi Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo, gracias por las bendiciones que tenemos cada uno de nosotros, Señor mi Dios, porque cada uno de los que han venido a este lugar hemos tenido bendición, Señor mi Dios. El hecho de estar aquí en tu presencia, Señor mi Dios, es maravilloso, Señor, somos bendecidos, Señor mi Dios, por estar en este lugar, Señor. En este lugar donde se te alaba, donde se te glorifica, Señor. Bendice a mis hermanos allá en su casa, Señor mi Dios, en cada lugar, Señor mi Dios, donde se te alabe, donde se te glorifique, Señor mi Dios. También ahí tú estás, Señor mi Dios. Dice tu palabra que donde 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, en medio de ellos estás tú, Señor Jesucristo. Y si fuéramos nada más nosotros solos, Señor mi Dios, tú y nosotros, Señor Jesucristo, somos 2, Señor, y ahí estás también, Señor Jesucristo, bendito Rey. Señor mi Dios, yo sé que estás en los lugares, Señor mi Dios, donde se te alaba, donde se te glorifica, Señor. Allá donde en las casas, Señor, a veces hay situaciones difíciles, Señor mi Dios, ahí estás también tú, Señor Jesucristo, bendito Dios. Gracias, Cristo, porque sabemos, Señor, y tenemos esa seguridad de que, Señor mi Dios, tú estás en todas partes, Señor mi Dios. Tú estás donde, Señor mi Dios, los corazones te alaban, Señor mi Dios. Tú estás ahí donde también te buscan, Señor Jesucristo. Tú estás ahí donde leen la palabra, Señor, y la ponen por obra, Señor mi Dios Todopoderoso, bendito Rey de Reyes, Señor mi Dios. Señor, qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. Qué hermoso es estar, Señor mi Dios, cuando tú te manifiestas, Señor mi Dios, cuando tú das sentir, Señor mi Dios, en los corazones, Señor Jesucristo, bendito Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, solamente falta que nosotros tengamos esa disposición, Señor. Solo es necesario que nosotros querramos sentirte, Señor Jesucristo, porque si no queremos nosotros, Señor, y no tenemos esa disposición, Señor, no pasa nada, Señor. Pero hoy, Señor mi Dios, hemos venido a buscarte. Hoy hemos venido, Señor mi Dios, con un propósito, Señor, de alabarte, de bendecirte, de escuchar tu palabra, Señor mi Dios. Que en la alabanza que podamos entonar hoy en esta tarde, Señor mi Dios, sea especialmente dedicada para ti, Señor Jesucristo. Que no sea, Señor, el alabarte mecánicamente, Señor mi Dios. Que no sea, Señor mi Dios, el levantar nuestra voz sin ningún sentido, Señor Jesucristo, sino que cada palabra en la alabanza sea, Señor, de hecho, Señor Jesucristo, que cada palabra que nosotros podamos entonar en esa alabanza, Señor mi Dios, sea, Señor mi Dios, con sabiduría, con entendimiento, Señor mi Dios, con algo que haya en nuestro corazón y en nuestra mente dedicado hacia ti, Señor mi Dios eterno, bendito Padre. Y al salir de este lugar, Señor mi Dios, nos vayamos bendecidos, Señor mi Dios, nos vayamos llenos en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la vida de tus siervos. Gracias por la vida de mis hermanos en Cristo, Señor mi Dios. Gracias, Señor, por los que podamos estar aquí, Señor, en este lugar. Y gracias por los hermanos que están en casa, Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Gracias a Dios porque hoy podemos estar en este lugar para alabar y glorificar a Dios. Y vamos a entonar esa alabanza que dice: vine a alabar a Dios, porque a eso hemos venido, ¿verdad, hermanos?
hemos venido con ese propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él es bueno, Él es fiel. Amén. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que canto. Vine a alabar. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que canto. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, en la mañana me levanté y me puse a pensar en las cosas que Dios hace cada día en nuestras vidas y escuchaba un tema acerca de cuáles son las promesas que Dios ha dado a nuestra vida, a cada quien. Y yo de esos momentos en los que uno no hace preguntas pero sin pensarlas, ¿no? Dije, oye Señor, a mí nunca me has dado una promesa. Y dije, no, es cierto Señor, sí, me has dado muchas promesas. Simplemente la promesa de ser hecho hijo de Dios es algo tan maravilloso, es motivo de alabar a Dios, es motivo de bendecir su nombre. Y yo decía, perdóname Señor, porque a veces uno piensa nada más a la ligera, pero meditando la palabra, meditando todas las cosas, el proceso desde cuando aceptas a Cristo y vas caminando en ese caminar espiritual. Digo, Señor, de verdad que toda nuestra vida, en todo nuestro recorrido, hemos recibido tantas promesas, tantos regalos, tantas bendiciones de parte de Dios. Y yo me quedaba pensando en todo eso y decía, Señor, de verdad qué bueno es alabarte, qué bueno es pensar en tus bendiciones, en tus promesas. Qué bueno es estar, Señor mi Dios, meditando en esa palabra día a día, porque al final de este tema veía una palabra donde dice, y el corazón de muchos se enfriará por causa de guerras, de los últimos tiempos. Y yo decía, Señor, definitivamente tenemos que estarte buscando.
Definitivamente tenemos que estar en esa búsqueda continua de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Vienen pruebas, vienen tribulaciones, vienen luchas, vienen cosas tremendas y a veces el corazón se enfría. A veces el corazón empieza a alejarse, poco a poquito se empieza a alejar de la presencia de Dios, pero yo le decía, Señor, no permitas que me aleje de ti, no permitas nunca que mi corazón se enfríe de tal manera que ya no quiera buscarte. Y yo creo que el alabar a Dios, el buscar su palabra, el buscar de su misericordia, mis hermanos, es bueno, ¿eh? Es agradable a Dios. Y vamos a entonar el Salmo 145, hermanos, para la gloria de Dios. Salmo 145, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cantaré, Señor mi Dios, de tu nombre, eternamente para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente para siempre. Grande digno de suprema alabanza, y tu grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Y el salmista, cuando escribió esta alabanza, hermanos, este cántico para Dios, yo creo que tenía esa preocupación en la cual decía, cada día quiero alabarte, cada día quiero bendecirte, cada día quiero buscar tu presencia, poderte ver cara a cara, Señor mi Dios, en oración, en esa búsqueda, hermanos. Y así es Dios. Dios es nuestro amigo, hermanos. Dios es tan bueno, tan agradable. Platicábamos en oración, hicimos una oración en casa y platicábamos con nuestros hijos y decíamos, ¿cómo es Dios cuando Dios nos llama y dice, venga, vamos a ponernos a cuentas? Dice, si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, como la lana, ¿verdad? Sean reblanquecidos. Y digo, Señor, de verdad que en tu poder, si nosotros pudiéramos tan solo, que nuestra mente no alcanza, pero si nuestra mente pudiera pensar en la grandeza de Dios, es infinita. Pero en esa grandeza Dios nos llama con misericordia, con amor, con paciencia, con agrado. Y dice, vengan, vamos a platicar, vamos a dialogar y vamos a ponernos a cuentas. Hermanos, Dios es nuestro amigo y Dios perdona si nosotros nos arrepentimos sinceramente en nuestro corazón y nos permite venir a su altar, a su presencia y ponernos a cuentas y ponernos en esa comunión, en esa santidad con Él. Y quisiera que entonáramos el himno congregacional que dice, es el número 119, que dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Amén, hermanos. Él lleva todo nuestro dolor, dice, Él lleva toda nuestra carga, Él lleva toda nuestra preocupación, nuestra tristeza, todas las situaciones difíciles
Cristo es el que rescata de nuestra vida, hermanos. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas nos mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Amén. Amén, hermanos. Y como dice esta última estrofa, hermanos, en sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón, hermanos. A veces las situaciones no es que vivamos en pecado, no es que vivamos en situaciones de fuera de lo que es la presencia de Dios, hermanos. A veces las situaciones más hoy en día que está el COVID y que se acerca la influenza y que se amenaza con ponerse en semáforo rojo otra vez, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos recurrir, hermanos. A veces como seres humanos recurrimos al hombre, ¿no? Y pensamos que recurrir al pastor, a un amigo, a recurrir a nuestras propias fuerzas, hermanos, es lo mejor. Pero no hay como recurrir a nuestro Señor Jesucristo en primera instancia, hermanos. Buscar a Dios en esas situaciones difíciles, buscar a Dios en ese momento de soledad, de enfermedad, de tristeza, hermanos, o de algún problema económico, de algún problema familiar. No hay como venir a las plantas del Señor y decirle: Señor, mira, me está pasando esta situación. Mira, Señor, está pasando esto y esto. Leía una parte de la Escritura donde habla un hombre que tenía a su hijo endemoniado
y los apóstoles oran por él, y aquellos apóstoles no pudieron liberar a ese jovencito, y se acerca a Jesús y me imagino, ¿qué pasó? ¿Qué hacen? Y le dice a este hombre, es que tus apóstoles oraban tus discípulos oraban por mi hijo y no pudieron. Y Jesús le dice, ¿y tú crees que yo lo pueda salvar? Y el hombre dice, sí, creo. Y creyó el hombre y puso su fe en Cristo, y aquel niño pudo ser liberado y sanado, hermanos. Y vemos el poder de Dios, ¿verdad? Podemos ver y descubrir el amor de Dios en nuestras vidas. Y digo, Señor, de verdad que tu amor es tan grande, tu amor es tan fiel, tu amor es infinito, y tu poder, Señor, podemos contar con Él. Podemos contar con el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos, y confiar en Él toda nuestra vida hasta que Él nos llame a su presencia. Hasta que Él nos diga, hasta aquí has llegado y hasta aquí fueron tus días contados en la tierra, podamos decirle, Señor, gracias. Gracias porque puedo confiar en ti toda mi vida. Amén. Vamos a entonar ese himno que se llama Amor tan grande, y decirle al Señor así, amor tan grande que tienes para con nosotros. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo que pueda salvarme al gran amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a entonar otra alabanza, hermanos, que es el número 26. Gloria a ti, Jesús divino, para así al final de esta alabanza poder dejar el lugar a mi hermano Carlos. Amén, gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria a ti por tus piedades, querido Salvador. Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Una madre con ternura y con la
la cruz moriste, por ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. En el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, de nuestro Salvador. Aleluya. Y por último, el último coro, quisiera entonar bellas palabras de vida, orar por mi hermano, por la palabra, y así dejar el lugar. Amén. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Las palabras de vida de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado hasta hoy. Amén, aleluya. Y así vamos a orar por la palabra y por nuestro hermano. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor mi Dios, por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder saber, Señor mi Dios, que tú ministras en la vida de mi hermano Carlos, Señor mi Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que habla a través de su vida, Señor mi Dios. Que la llenura de tu presencia sea en el corazón de cada uno de nosotros, Señor mi Dios. Que podamos estar atentos, Señor mi Dios, al mensaje de esta noche, Señor mi Dios. Que podamos ser llenos y bendecidos, Señor mi Dios, de ese mensaje de amor, ese mensaje, Señor mi Dios, de salvación, ese mensaje de renovación, Señor mi Dios, de nuestras vidas, de nuestro espíritu, Señor mi Dios, en tu presencia. Gracias, Cristo, por todas las cosas que haces y seguirás haciendo, Señor mi Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos allá en casa, Señor, que tu palabra sea llevada hasta aquellos lugares, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor mi Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. El Señor nos guarde y haga resplandecer, hermanos, su rostro sobre cada uno
de nosotros en esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Juan. Vamos a leer el capítulo número 2 y el verso número 27. Primera de Juan, o primera carta de Juan, capítulo número 2, verso número 27, para la gloria de Dios. Amén. Primera de Juan 2, 27. Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. Dice así la palabra de Dios: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Tome su lugar, hermano. El apóstol San Juan, escritor de esta carta, vive un tiempo, hermanos, como dirigente o como ayuda, por así decirlo, en el pastorado, en la iglesia que había fundado con anterioridad el apóstol Pablo en Éfeso. Y es el tiempo en el que se desarrolla más o menos esta carta, aproximadamente entre el año 80 o 100 después de Cristo. No hay una ubicación exacta en tiempo, pero más o menos es el tiempo aproximado cuando se escribió esta carta. Se dice, hermanos, que el apóstol Juan, que fue quien escribió el evangelio que lleva su nombre, también escribió esta carta, escribió la otra carta que tenemos, sus epístolas, sus cartas, y obviamente pues el libro que nosotros conocemos como Apocalipsis o Revelación. La situación, hermanos, es que cuando Juan escribe esta carta, esta primera carta, va dirigida, hermanos, hacia una situación que se vive dentro de la misma iglesia, que ha creado confusión, que ha creado falsas doctrinas, que ha creado de alguna manera problemas entre los mismos hermanos. Entonces, cuando Juan escribe esta carta, hermanos, lo que hace es hacerles saber, en este caso a los de Éfeso, obviamente a todos los cristianos, que de alguna u otra manera, hermanos, tenían que ellos que buscar el hecho de permanecer fieles a la doctrina que habían recibido con anterioridad, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que fue establecida obviamente o predicada por primera vez por Pablo. Entonces Juan como que de alguna manera siguió el trabajo que se hizo en Éfeso, obviamente en otros lugares, y prácticamente, hermanos, de esto o hasta esto nos lleva esta carta. Se considera también como una carta pastoral, porque la manera en que Juan la escribe, algunos teólogos dicen que Juan escribe desde su propio corazón, como un pastor que se preocupa por su iglesia. Y no es solamente el decirles, no, miren, hagan esto, hagan aquello, sino es una carta que él refleja su interés en amor para ellos, porque su vida sea recta delante de Dios y los fundamentos que ellos sigan no sean fundamentos falsos. Estamos hablando de una época donde muchas doctrinas empezaron a meterse en la misma iglesia, y de la iglesia empezaron a salir falsos profetas, falsas doctrinas. Y entonces, bajo este parámetro, hermanos, lo que hace Juan es identificar toda falsa doctrina, y algunos la llaman como doctrina del anticristo. De hecho, si ustedes ven el capítulo número 2 y tienen una Biblia que tenga títulos en ciertas porciones, la porción que empieza en el verso número 18 tiene el título del anticristo. Entonces, Juan es muy
tajante en ese sentido y les dice, no pueden hacer esto, o sea, no pueden seguir otras doctrinas, y empieza a decirles, hermanos, de alguna u otra manera, cómo retomar lo que nosotros llamaríamos como las sendas antiguas. Y lo que hace es hacerles recordar lo que ellos recibieron de Jesús hace mucho tiempo, de parte de Dios, obviamente a través de Jesucristo. Y su vida, hermanos, era una vida llena de eso, de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba en su vida a través del Espíritu Santo. Y por eso les expresa este pasaje, dándoles a entender, hermanos, que ellos tenían una vida llena del Espíritu Santo. Y por lo tanto deberían de tener una vida recta delante de Dios. Y bajo este parámetro, hermanos, el tema de esta noche lo titulé como una vida ungida. El título, repito, de esta noche, de esta predicación, es una vida ungida. Vamos a ver, hermanos, y analizar lo que dice entonces Pablo en este pasaje y en esta carta. La primera parte, hermanos, si pueden ver el texto que está ahí en esta carta, dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. En otra versión, lenguaje actual, por ejemplo, esta misma frase dice así: pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Otra versión, en Dios habla hoy, dice así: pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Dando a entender, hermanos, en la versión que nosotros manejamos, en la Reina Valera 1960, dice que la unción que vosotros recibiste. En otras versiones dice que el Espíritu Santo fue puesto en nosotros. La palabra, hermanos, unción, viene de un vocablo latino que es ungere, que significa untar. Cuando nosotros, o prácticamente la palabra ungir es poner aceite o poner algún tipo de medicamento sobre algo o separar algo a través de... En pocas palabras, hermanos, ungir significa untar algo sobre una cosa o una persona. Y principalmente la unción o el asunto de ungir, nosotros siempre lo relacionamos con aceite y con alguna persona u objeto. Bíblicamente, hermanos, el ungir es un acto donde se vierte aceite sobre una persona o sobre una cosa. Si ustedes ven, hermanos, el ungimiento en toda la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, era así, era derramar aceite. Y la unción o la manera de ungir la podemos visualizar en tres partes. La primera es la unción que se maneja como, o se llama unción ordinaria. La unción ordinaria era cuando se derramaba aceite sobre las cosas, sobre los objetos. Se recordarán que todo lo que se utilizó para el templo, para el santuario, fue ungido. Todos los utensilios fueron, ahora sí que frotados, llenos o untados con aceite. La otra es la unción medicinal. No sé si han leído la Biblia también, donde habla acerca de que se untaban aceite, un aceite especial que traía ciertas hierbas, y era una mezcla de hierbas medicinales que para el enfermo era bueno. Y entonces se le untaba aceite en sus heridas, o se le untaba aceite para poderlo refrescar. Esa era otra manera de ungir. Pero la que vamos a tocar, hermanos, en esta hora es la unción sagrada. La unción sagrada, hermanos, tiene que ver con el asunto de que se derramaba aceite sobre algo o sobre alguien para dedicarlo exclusivamente al servicio a Dios. Ya en una escuela dominical estuvimos viendo un poco más a profundidad todo esto, hermanos. Y en el Antiguo Testamento era así, hermanos. Los sacerdotes, los que trabajaban o los que servían en el tabernáculo o en el templo, tenían que ser ungidos. Tenían que vertirles el aceite sobre su cabeza. Los reyes,
los levitas, todas aquellas personas que tenían de alguna manera la particularidad de dirigir al pueblo, obviamente con la dirección de Dios, tenían que ser ungidos. Y era una representación, hermanos, de que Dios estaba con ellos. Y esto era público, no era privado. ¿Por qué? Porque cuando un rey era ungido, lo que hacían era decirle al pueblo que el rey estaba respaldado por Dios. Entonces, el aceite, hermanos, de alguna manera tiene mucho que ver. Se recordarán que el aceite se vaciaba sobre los corderos, los borregos, por así decirlo, para poderlos proteger de plagas. Y de alguna manera el aceite les servía para poderles salvar la vida, por así decirlo. Ya esta historia pues ya la vimos anteriormente. Entonces, de alguna de otra manera, hermanos, bíblicamente la unción tiene que ver con el hecho de que las cosas son separadas para el servicio a Dios. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, aquí la primera palabra que dice, pero la unción, tendría que ser que nosotros, o tendríamos que entender, o en este caso Juan le dice a los lectores de esta carta, que la unción que vosotros recibisteis, o sea, ellos de alguna o de otra manera fueron llenos con aceite, o cubiertos con aceite, o untados con aceite. Pero eso no pasó, no fue así, sino que esto es un simbolismo de la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas, amén. Lo cual, hermanos, en nosotros pasa exactamente lo mismo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Por lo tanto, ahora se podría decir que nosotros somos ungidos, o los ungidos de Dios, por así decirlo. No malinterpretando, hermanos, las cosas como a veces lo decimos, que somos los ungidos de Dios y nos sentimos más. No. Y tampoco es como para poner un estereotipo dentro de la iglesia. No, hermanos, todos aquí, todos recibimos a Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador. Y en automático, hermanos, la presencia del Espíritu Santo viene a nosotros. Y todos aquí presentes, hermanos, en ese momento somos ungidos, o sea, llenos con el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, también que el Espíritu Santo se puede simbolizar dentro de la palabra de Dios como aceite. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a entender que nosotros, que todos los que creemos en Cristo, número uno, hemos sido ungidos por Dios. Efesios 1:3, hermanos, dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que escuchamos el mensaje, cuando nosotros creímos en Jesucristo, el Espíritu Santo puso un sello en nosotros. ¿Para qué sirven los sellos? Los sellos significan propiedad, hermano. En los productos, los que son comerciantes de alguna u otra manera, saben que los productos traen una leyenda de marca registrada, como diciendo, esto es mío, yo le pongo mi marca. O en el caso, por ejemplo, de los medidores de luz, tienen un sello que no puede ser violado. Y si se viola, pues en automático, hermanos, pierde su valor, por así decirlo, o la propiedad que tenga aquello que es sellado. Entonces, de alguna de otra manera, hermanos, cuando nosotros hablamos de que somos sellados con el Espíritu Santo, número uno, entendemos, hermanos, que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y nosotros somos ungidos de Dios, ¿sí, hermano? Entonces, ya vemos, hermanos, que no se trata de que no seamos diferentes o seamos especiales, o algunos tomen ese título como el ungido de Dios, como si fuera yo más o menos que otros. Todos aquí bajo este parámetro bíblico, hermanos, somos ungidos de Dios. No se trata de que el pastor o el director o el jefe o no sé cómo llamarlo, que está al frente de algún ministerio, sea ungido y los demás no. La Biblia dice que todos somos ungidos. Amén. Segunda de Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios.
Dios es el que nos unge a través del Espíritu Santo. Esto, hermanos, es solamente para entender cómo nos vamos a ir desarrollando. ¿Por qué? Porque Juan, hermanos, tenía una especie, por así decirlo o llamarlo, de celo. Él decía que era imposible que un cristiano se comportara como un gentil, o sea, en aquel entonces. O sea, una persona que es cristiana no puede comportarse de una mala manera porque es un ungido de Dios, porque el Espíritu Santo habita en él. Por eso Juan reprueba las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas dentro de la misma iglesia, que estaban provocando que la iglesia se empezara a ir a un lado y para el otro. Ya no sabían si era buena, si era vano o qué tenían que seguir. Y Juan estaba preocupado por esa situación. Entonces Juan, de alguna u otra manera, tiene celo, coraje, porque los cristianos, y no cabe en su cabeza decir que un cristiano haga lo malo, porque se supone que es un ungido, se supone que tiene a Dios a través del Espíritu Santo en su vida. Y eso lo dice, hermanos, Pablo desde hace mucho tiempo atrás. 1 Corintios 6:19 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dando a entender, hermanos, Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es habitación del Espíritu Santo. Juan 14:23 lo dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y termina este texto diciendo: y vendremos a él y haremos morada con él. En la versión NBI, hermanos, este mismo texto dice así: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. La misma palabra de Dios, hermanos, nos lleva a entender que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y por eso dice aquí en estos versos: el que me ama, mi palabra guarda, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y por eso Juan, hermanos, como que no entendía cómo era posible que un cristiano, una persona que tiene el Espíritu Santo, estuviese hablando cosas incoherentes en cuestión a la misma doctrina de Jesucristo. Entonces, lo que hace él es decirles: a ver, primero deben entender, o debemos entender todos, que fuimos ungidos con el Espíritu Santo, y el cual a partir de que nosotros creímos en él, habita en nosotros. Y termina diciendo esta primera parte: pero la unción que vosotros recibisteis de él, está hablando Jesús, de Jesús, permanece en vosotros. El permanecer, hermanos, es algo constante. O sea, no es como decir, es que el Espíritu Santo está y luego no está, o se sale o se mete. No, hermanos, nosotros somos ungidos, el Espíritu Santo está en nosotros. Y si fuese así, la pregunta aquí sería: ¿y por qué hacemos lo malo? ¿Por qué pensamos mal? Porque nosotros queremos, hermano. O sea, esa ya es una decisión nuestra. Pero la misma palabra dice, hermanos, que el Espíritu Santo nos redarguye. O sea, cuando usted comete algo malo, cuando yo cometo pecado, no es mi conciencia o mi cargo de conciencia o mi moral la que me dice estoy mal, sino es el Espíritu Santo que redarguye y toca mi vida y me dice: oye, Carlos, estás haciendo las cosas incorrectas. Ya lo que tengo yo que hacer es obedecer o no obedecer. Pero eso ya es situación mía, no es cuestión de Dios ni del Espíritu Santo, es mi situación, es mi decisión, es lo que yo tengo que hacer. La siguiente parte, hermanos, de este texto, vamos al texto, dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Si nosotros tomamos este texto y lo malinterpretamos, cuando dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, cualquier persona diría: entonces son malos los cursos bíblicos. La Biblia dice que no necesitamos que nadie nos enseñe.
Y algunos por ahí hasta dicen, yo como Pablo, que el Espíritu Santo me enseñe, ¿no? Y ojalá y fuese así, hermanos, pero a veces no. ¿Por qué? Porque tengo un familiar que así me lo dice, a mí me lo expresa. Tú vas a la iglesia y haces lo que tu pastor dice y estás mal. Y lo que tu pastor dice está mal. Estás en un error. Lo que te enseñan es incorrecto. Y yo entre mí, bueno, si mi pastor me está enseñando algo incorrecto, yo le decía a él, pues enséñame lo correcto, ¿no? Y él dice, es que ustedes que van a una iglesia, porque él no se congrega en ninguna iglesia, dice, ustedes que van a una iglesia les lavan el cerebro. Le digo, ok, me lavan el cerebro. Explícame la Biblia, ¿no? Y hemos tenido, hermanos, de alguna manera, entramos en estos conflictos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, porque a fin de cuentas él lee la Biblia y la comprende a su manera, la interpreta a su manera y hace las cosas a su manera. Y en una ocasión yo le decía, porque me decía algo incoherente, la verdad, muy incoherente. Yo le decía, bueno, tú dices esto y dices que yo no lo conozco, enséñamelo. ¿Dónde dice en la Biblia lo que tú me estás diciendo? No, léelo. Bueno, si tú ya lo leíste y ya sabes que lo que tú me estás diciendo es lo correcto y lo que yo te estoy diciendo es incorrecto, con la Biblia demuéstrame lo contrario. ¿Qué, no lees la Biblia? Sí, pero ¿dónde dice la Biblia lo que tú me estás diciendo? Léela. Entonces, eso es a lo que vamos, hermanos. O sea, no estoy hablando, hermanos, por eso estoy tomando este paréntesis y decirles, este texto, hermanos, no tiene que ver con la enseñanza. O sea, los estudios bíblicos, el que vengamos a la iglesia. Esto, hermanos, que estamos haciendo ahorita es enseñanza. Estamos aprendiendo. Lo que hace el hermano Roberto ahorita a través de internet es enseñanza. Aquí no está hablando Juan de decir, no le hagan caso a sus maestros, no es cierto. No, estamos hablando de otra enseñanza. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué dice esto Juan? Entonces, para cerrar el paréntesis, hermanos, no estamos hablando de la enseñanza bíblica. Porque el mismo Pablo dice que en la iglesia se han instituido maestros, pastores. Así lo dice la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Para qué? Para que la iglesia sea, ¿mande? Bendecida, hermanos, fortalecida en el conocimiento de Cristo. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Pablo no llegaba y decía, a ver, cree en Jesucristo, bueno, ¿y luego qué? No, ya aprende, luego me hablas. No, él tenía que estar con ellos enseñándoles la doctrina, enseñando y enseñándoles. Eso es necesario para nosotros, hermanos. Pero bueno, cierro el paréntesis y repito, no tiene que ver con eso, hermanos. Eso es, por eso les repito, debemos de tener cuidado con una mala interpretación de este texto. ¿A qué se refiere Juan entonces si no está hablando de la enseñanza que se tiene entre personas, por así decirlo? Debemos de entender, hermanos, que en sí lo que Juan quiere decir es que el Espíritu Santo nos debe de guiar en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Nosotros, hermanos, somos capaces de recibir, capaces de analizar y capaces de entender, hermanos, las verdades bíblicas. Pero resulta, hermanos, que cuando estamos leyendo la Biblia no las entendemos. Y a veces estamos en el decir que no entiendo lo que leo o no leo la Biblia porque no le entiendo. Ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Esto es a lo que se refiere Juan. El Espíritu Santo nos va a guiar en el estudio que tengamos nosotros de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Juan 16, 13 y 14 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es leer la palabra de Dios,
sí tener estudios bíblicos, sí venir a la iglesia, sí escuchar las predicaciones, sí estar atentos a las enseñanzas, pero también, hermanos, tenemos que tener una relación íntima nosotros con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Eso es a lo que se refiere Juan cuando dice, no tienes necesidad de que nadie te esté diciendo cuál es la verdad. Búscala a través de la comunión con Dios. Búscala a través del Espíritu Santo. Todos, hermanos, y al menos el hermano Roberto siempre lo ha dicho, yo predico y digo así, aquí lo que Dios me dice que tenga que decir. Pero todos, hermanos, como audiencia, podemos de alguna manera rebatir lo que el hermano está diciendo, lo que el predicador está diciendo. No en el fin de pelear, sino de llegar a una buena o tener una sana doctrina. ¿Cómo se logra esto, hermanos? No en conflicto. Debemos entender, hermanos, que el Espíritu Santo nos tiene que dirigir. Y si el que está aquí al frente dice algo que es incorrecto y el Espíritu Santo está en ustedes, pues ustedes pueden decirle al hermano, hermano, ¿sabe que usted dijo esto y está mal por esto? Corrección, exhortación, dirección, pero todo bajo el mover del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Juan, hermanos. Debemos de buscar que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios. Vuelvo al punto. ¿Qué estaba pasando con la iglesia en ese momento? Se estaba dirigiendo o haciendo hacia otras doctrinas. Y Él les dice, no estén buscando otras doctrinas, vamos a cambiarle las palabras. Dice así como la unción misma os enseña todas las cosas, o sea, Dios, o sea, el Espíritu Santo, y esa verdad o eso que te enseña el Espíritu Santo es verdadero y no es mentira, pues de alguna de otra manera debemos de seguir las enseñanzas de Dios. El verso número 14 de este mismo pasaje que le estaba leyendo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué dice Juan en su evangelio? Que primero va a venir el Espíritu Santo y Él es quien nos va a guiar a toda verdad. Y todo lo que venga de parte de Dios, de parte de Jesús o de parte del Espíritu Santo es verdadero, hermano. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que obedecerlo en este caso para la gloria de Dios. La última parte, hermanos, de este texto dice, según ella os ha enseñado, y termina diciendo, permaneced en él. El permanecer, hermanos, les decía al principio, era mantenerse, es estar firmes en algún lugar, en alguna posición o en un pensamiento. Lo que Juan pretende a través de este texto es decirles, hermanos, ustedes fueron llenos con el Espíritu Santo y dejen que el Espíritu Santo los guíe, para que a pesar de las falsas doctrinas que puedan venir, el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Ahora, ¿qué pasa o cómo es esto de permanecer en Dios? Juan 8:31, hermanos, dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dando a entender, hermanos, el mismo Juan, el mismo apóstol, que si nosotros permanecemos en ese movimiento o en esa bendición de la unción del Espíritu Santo, nosotros seremos discípulos de Dios, discípulos de Jesús en este caso, seguidores de Cristo, seguidores de la doctrina de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos de buscar que el Espíritu Santo, tener una vida ungida, hermanos, o una vida dirigida por el Espíritu Santo en todo lo que nosotros hagamos. Termino, hermanos, con esto. Este pasaje, hermanos, nos lleva a entender, número uno, que somos ungidos de Dios. Que en el momento que nosotros creímos en Jesús y lo aceptamos como Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ahora debemos de dejarnos guiar por Él, por el Espíritu Santo.
¿Dónde? ¿Cuándo? En todo, hermano. En todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros pensemos, en todo lo que nosotros decidamos, en todo lo que nosotros tenemos planeado, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que todo, o este pasaje nos dice que siempre el Espíritu Santo va a estar con nosotros y en nosotros, hermano. Tenemos al mismo Dios con nosotros y de nuestro lado, hermano. Ahora nada más nos toca tener la sabiduría para tomar buenas decisiones, tener la sabiduría para ser guiados por Dios, tener la sabiduría para seguir adelante. Pablo, hermanos, entendió esto cuando él escribió en una de sus cartas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se dio cuenta en ese momento que todo lo había soportado, porque ya había pasado muchas cosas él, porque Dios estaba con él en ese momento. No estaba diciendo yo lo puedo porque Dios está conmigo, sino es yo lo pude pasar, yo lo pude sobrellevar en pasado porque Dios estuvo conmigo. Todo lo que sufrió Pablo lo pudo soportar porque Dios estaba con él. Eso es a lo que quiere Juan que lleguemos, hermanos. Que debemos de ser guiados siempre por el Espíritu Santo. ¿Qué va a decidir? Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Qué va a comprar? Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Cómo se va a vestir? Pregúntele al Espíritu Santo. Hermanos, parece ilógico, parece algo raro, extraño, que yo le pregunte a Dios qué ropa me voy a comprar. Pareciera extraño, pero esa es una dependencia de Dios, hermano. Total. ¿Por qué? Porque si yo compro una ropa que me gusta a mí, a lo mejor no es correcto lo que estoy haciendo. Y me tengo que dejar guiar por el Espíritu Santo. Las decisiones que debo de tomar tengo que incluir al Espíritu Santo, preguntar al Espíritu Santo si lo que estoy haciendo es correcto o no es. Pedirle a Dios que me ayude cuando esté leyendo la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que me revele lo que Dios quiere conmigo y lo que Dios quiere hablar a través de su palabra a mi vida. Y hermanos, si esto lo logramos, hermanos, si logramos llevar una vida así, pues de verdad, hermanos, nuestra vida va a ser diferente a la que estamos viviendo hoy en día. Porque si en verdad dejamos que Dios obre nuestras vidas, entonces no habrá falsas doctrinas, no habrá cosa que nos mueva y podremos decir algún día: todo lo pude, si lo quieren ver así, en Cristo, porque Él me fortaleció. Y ahora estamos aquí, hermanos. ¿Qué viene después? No lo sabemos. La iglesia está necesitada de fortaleza. Nosotros necesitamos de fortaleza. Y todo eso solamente lo podemos lograr, hermanos, cuando tenemos una comunión y una dependencia del Espíritu Santo. Entonces, queremos seguir adelante, hermanos. Queremos que nuestra vida cambie. Dependamos entonces de la unción que Dios depositó en nosotros y que va a permanecer siempre para la gloria de Dios. Estamos con tribulación, estamos en problemas, en enfermedades. Dios nos puede traer paz, consuelo, fortaleza para seguir adelante, pero vuelvo al punto: todo a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, solamente nos resta decirle a Dios: permítenos hacer tu voluntad. Permítenos conocer tu voluntad y obedecer a tu palabra. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que en ese mover, hermanos, en nuestra vida, en nuestras decisiones, cada paso que demos, siempre el Espíritu Santo esté con nosotros. Y serán menos los errores, hermanos, porque vamos a seguir cometiendo errores. Serán menos las lágrimas, serán menos las decepciones. Porque por desgracia, hermanos, somos seres humanos y nos equivocamos. Y seguimos, hermanos, haciendo nuestra voluntad pese a lo que escuchamos. Hoy es el día, es el tiempo de cambiar y ser ahora dependientes totalmente del Espíritu Santo, el cual fue depositado en nosotros el día que creímos en Cristo. Solamente nos resta algo, hermanos, como decía la palabra de Dios: permanecer en Dios. ¿Cómo? Obedezcamos
su palabra. Y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Bendito Padre, Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Hoy en esta noche nos acercamos delante de ti y reconocemos, Padre, que no hemos sabido, Señor, dirigirnos. No hemos sabido, Señor, depender de ti, Padre. No hemos sabido, Señor, ser dirigidos por tu Espíritu Santo, mi Dios. Y hoy podemos entender a tu palabra, Señor, a la luz de tu palabra, mi Dios, que nosotros, Señor, debemos ser dependientes totalmente de ti, que debemos, Señor, llevar una vida diferente para la gloria de tu nombre, Señor. Que tú seas quien nos guarde, que tú seas quien nos dirija, mi Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Que tú perdones, Señor, nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, los cuales nos han traído, Señor, tristezas, amarguras. Que al no ser dirigidos, Señor, por ti, cuántas cosas, Señor, cuántos errores, cuántas malas decisiones hemos tomado, Señor, y nos han traído problemas, situaciones, lágrimas. Pero hoy queremos, Señor Jehová, humillarnos delante de ti, decirte, Padre, quiero depender de ti, quiero hacer tu voluntad, quiero ser dirigido por tu Espíritu Santo, quiero que tú me guíes, Dios, quiero que esa unción, que el Espíritu Santo que mora en mí, obre en mi vida y transforme mi mente, transforme mi corazón, que transforme mi hablar, mi caminar, mi actuar. Que yo ahora sea diferente y que en realidad pueda reflejar el amor de Dios hacia con otros. Porque si nos has dado, Señor Dios, si nos has puesto tu Espíritu Santo en nosotros, es porque es necesario que nosotros también podamos guiar, podamos ayudar, podamos predicar tu palabra con toda verdad y con toda sabiduría de lo alto. Hoy, mi Dios, nos acercamos delante de ti para decirte perdónanos, Señor, porque hemos cometido errores, porque no hemos dependido no tenemos una dependencia total tuya, Señor, y que tu Espíritu Santo aquí está, que tu Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, que nunca nos has abandonado, Señor, que nunca has dejado, Señor, nuestra vida, nunca has desprovisto, Señor, nuestro corazón, nuestra familia. La bendición de Jehová siempre ha estado presente. Tu Espíritu Santo cada día, cada instante de nuestra vida redarguye nuestra vida misma. Cada momento de nuestra vida el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para redarguirnos. Pero cuántas veces, Señor, hacemos caso omiso a lo que tu palabra y a lo que tu Espíritu Santo quiere de nosotros, mi Dios. Y después estamos reclamándote a ti por culpa de nuestros errores. Las falsas doctrinas, los falsos cristos, las cosas falsas, Señor, hoy se han revelado, Señor, y son reales en medio del mundo cristiano, en medio del cristianismo, Señor. Hoy cuántas cosas, Señor, se ven, cuántas cosas, Padre, pasan. Cuántos falsos profetas y falsos cristos se han levantado en medio de la iglesia, Padre, diciendo que ellos tienen la verdad, que ellos son el Cristo. Pero hoy, Señor, queremos que tú nos guardes de toda verdad, en toda verdad, mi Dios. Que tú nos guardes, Señor, y que esta iglesia, mi Dios, también sea bendecida a través de la dirección de tu Espíritu Santo. Que esas falsas doctrinas, Señor, no lleguen a nuestra vida. Que esas falsas doctrinas, Señor, nunca minen, Señor, nuestra vida, y que no seamos seducidos, Señor, por ellas, pensando, mi Dios, que en otros lugares, que en otras doctrinas, que en otros movimientos, si obras tú, si estás tú, si hay prosperidad, si hay lo que queremos,
si hay lo que necesitamos, cuando lo único que necesitamos, mi Dios, es tu presencia en nosotros. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestro carácter, mi Dios, a ser cambiados, Señor, en nuestra toma de decisiones y en nuestra vida. Que siempre, Padre, tu Espíritu Santo esté presente con nosotros y nos ayude a guiarnos desde ahora y para siempre, Señor. Bendice esta iglesia, bendice esta alcaldía, Señor. Bendice este país, Padre. Que tu Espíritu Santo, Padre, guíe a cada uno de los cristianos en una verdad, para que puedan, Señor Jehová, dirigir a otros en la verdad que tú revelas a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Guarda a la iglesia, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, de caer en falsas doctrinas, de seguir a falsos profetas, de tener una mala enseñanza, de tener una mala interpretación de tu palabra y de permanecer fieles a ti, Señor. Pero no lo vamos a lograr si tu Espíritu Santo no obra en nosotros. Pero eso depende, Padre mío, de cada uno de nosotros. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos, hermano, que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude. Que el Espíritu Santo sea quien nos diga y nos dirija qué hacer, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, en todo lo que hacemos. Y dice tu palabra que seremos verdaderamente tus discípulos. Dice tu palabra que tu presencia permanecerá en nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que se han dado el tiempo para estar aquí, para estar atentos, Señor, a través de la transmisión también. Señor, bendícelos ahí en su casa. Si vienen en el camino, Señor, si vienen, Señor, en un transporte, si vienen manejando, o acaso vienen a pie, pero se encaminan a sus hogares, bendícelos, Señor. O a los que van a trabajar de noche, Señor, también bendíceles. Y que en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, todos podamos ser bendecidos para la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, para quien es dada la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Que el Señor, hermano, nos guarde y nos bendiga, y en verdad podamos ser guiados y podamos depender del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Pasamos a retirar, hermanos. Les recuerdo que el próximo domingo tenemos nuestro servicio. El hermano Roberto está también transmitiendo. Ya sus cápsulas tienen otro formato, ya duran un poco más de tiempo. Las pasa, creo que 2 días a la semana ahora, ya no diarios, nada más 2. Pero ya la enseñanza es un poco más vasta, hermanos. Es diferente. Entonces, pues esto es lo que Dios quiere y se lo reveló al hermano Roberto, y él está preocupado, como Juan, de que nosotros no nos desviemos del camino de Dios. Entonces, sigamos adelante, hermanos, con las enseñanzas, con nuestro hermano Roberto. El domingo también tenemos aquí, los jueves, el día domingo también hay enseñanza para los niños, hermanos. Entonces, sigamos adelante con este trabajo y que el Señor nos guarde. Sí. Si es que regresamos a Rojo, que estemos al pendiente por si tenemos que dar algún tipo de información. Los hermanos estén ahí enterados. Sí, hermanos, nos comunica nuestro hermano Edson de la situación. Se está poniendo un poco más complicado. Se dice o se rumora, o hay que estar, hermanos, también al pendiente, porque hay la posibilidad de que volvamos otra vez al semáforo rojo. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez a otro encierro, hermanos, y tendremos que cerrar nuevamente las instalaciones. Entonces, busquemos, hermanos, esto, ¿no? Que no dependamos de esta instalación, de que dependamos de Dios. Porque algún día, hermanos, ¿qué pasaría si nos cierran la iglesia y nos dicen, ya no abran iglesias? Aunque todo esté normal y digan, ya no abran iglesias, ¿nos iremos para abajo? ¿Perderemos nuestra vida espiritual, nuestra comunión? No, hermanos. Debemos de depender, como dice la Biblia, del Espíritu Santo. Entonces hay que estar al pendientes, hermanos, por favor, de lo que dicen las noticias.
de lo que estamos nosotros también diciendo, hermanos. Si cambia el semáforo, ya sea a favor o en contra, pues les estaremos avisando y qué es lo que se tiene que hacer en relación a lo que pasa, hermanos. Vamos a seguir orando por los demás y que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a recitar nuestro Salmo número 23 para la gloria de Dios, hermanos, y así retirarnos de este lugar. Dice la palabra de Dios así, hermanos: Jehová, mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Levantamos nuestra mano derecha, hermanos, para ser despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios.